minutos, así ya nos damos una idea. Así ya nos damos una idea. Che, ahí me preguntan por dónde se va a transmitir. ¿Qué les digo? ¿Por dónde? Estamos transmitiendo por el canal de YouTube de El Tejido de Profesionales Indígenas. Estamos ya saliendo en vivo. ¿Qué les digo? ¿Por dónde? Ya Estamos lo busco, ya lo transmitiendo busco. por el canal de YouTube de El Tejido de Profesionales Indígenas. Estamos ya saliendo en vivo. Ya lo busco, ya lo busco. Bien, avísame, Vero, y iniciamos cuando me digas. Ya estamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a la transmisión especial desde los territorios, análisis y resistencia indígena, en el marco del 11 y 12 de octubre, fechas que para nuestros pueblos indígenas originarios de la Via Yala no significan no descubrimiento ni conquista, sino significan memoria, significan lucha, continuidad y resistencia. El 11 de octubre recordamos el último día de libertad de los pueblos originarios y el 12 de octubre resignificamos como Día de la Resistencia Indígena, porque seguimos de pie, defendiendo la vida, los territorios, el agua, la memoria de nuestras ancestras y de nuestros ancestros frente a un sistema que sigue queriendo despojarnos y silenciarnos. Hoy nos reunimos en este espacio de reflexión y análisis colectiva para pensar juntos y juntas cómo se expresa hoy el modelo de saqueo, el modelo de despojo y de disciplinamiento que afecta tanto a los territorios como a las ciudades, y para compartir las estrategias comunitarias, políticas y espirituales que los pueblos están construyendo para sostener la vida. Durante esta transmisión estaremos escuchando las voces de distintas regiones del país, con referentes que vienen sosteniendo luchas territoriales y espirituales desde sus comunidades, desde sus territorios y también desde las ciudades. Nos van a acompañar hoy Orlando Carriqueo, del pueblo mapuche de la provincia de Río Negro, referente indígena. También Verónica Aspiros, desde Los Toldos, Buenos Aires. Ella integra el tejido de profesionales indígenas. Raúl Sajama, desde Tilcara, Jujuy, referente de la comunidad Agosto El Perchel. Y Nina Lu, de la Unión de Pueblos Nación Diaguita de Tucumán. Vamos a comenzar esta primer ronda, ¿sí?, que va a tener como ejes algunas preguntas hacia nuestros invitados y invitadas. Vamos a arrancar, ¿qué les parece? Para que contesten en el siguiente orden. Orlando Carriqueo, Verónica Aspiros, sigue Raúl Sajama y finaliza Nina Lu. Les comparto las preguntas. ¿Cómo se expresa hoy el modelo de despojo y disciplinamiento en los territorios y en las ciudades? Desde la privatización del agua hasta la militarización y el control social, ¿qué formas adopta este avance? Y cuando las leyes del Estado no sirven o son utilizadas en nuestra contra, ¿con qué nos defendemos? Le damos la palabra, en primer lugar, al señor Orlando Carriqueo, del pueblo mapuche. Mari Compuché, bueno, un gusto compartir la conversa ahí con Pulamuen, con Pupengui también, que creo que son varias preguntas, ¿no? Pero es decir, creo que en principio estamos presos de un proceso colonizador que no ha terminado nunca, ¿no? Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, que hoy lo podemos ver a través de procesos extractivos en todo Abya Yala, con gran resistencia de los pueblos indígenas, y eso plantea una discusión social, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador con los hermanos ahí de la CONAIE que están en el 17º día de paro, la CODECA siendo perseguida en Guatemala, eh,
Perú, que han destituido a la presidenta que fue tan violenta está haciendo con el expresidente de la Ronda Campesina de Perú, Castillo, que está detenido, ¿no? Los presos políticos que tenemos. Entonces, ese es un contexto que da eh, la imagen actual, creo, de una gran resistencia también de los pueblos para defender el agua, para defender la espiritualidad, para discutir la tierra, ¿no? Para discutir el extractivismo en medio de una crisis climática. Y creo que poder visibilizar el proceso, que hay un proceso colonizador que ha sido histórico, eh, es una necesidad, ¿no? Hoy. Creo que discutir eso socialmente también implica el debate sobre el extractivismo, la distribución territorial. Por eso es importante eh, analizar, digo, no solo la situación en Argentina, con el pueblo mapuche, con los pueblos Coya, con todos los pueblos, sino el contexto de Abya Yala también, ¿no? Cómo, cómo se resiste a un proceso que tiene, por un lado, los estados coloniales, con una estructura racista, jurídica, legislativa, ¿no? Y cómo tampoco hay garantías constitucionales en ese proceso, ¿no? No existe el debido proceso para los pueblos indígenas, no hay restitución territorial, no hay la aceptación de la consulta libre, previa e informada. Hay un Estado que denunciamos nosotros como prácticas de terrorismo de Estado, ¿no? Eh, ¿Y qué tiene que ver el extractivismo? El extractivismo es el pilar sobre lo que se sostienen los gobiernos, ¿no? También endeudados ilegítimamente con la deuda externa. Por eso están en un proceso tan colonizador. Nos quieren colonias energéticas, con litio, con uranio, proveyendo oro todavía, ¿no? Entonces, bueno, creo que el aceptar que hay un proceso colonizador continuo, constante, pero también que hay una resistencia colectiva, ¿no? Y creo que eso un poco parte de la pregunta que hacía la Lamuen. Creo que por ahí va. Hasta acá mi palabra. Gracias. Bien, muchas gracias, hermano. Vamos a hacer un cambio en los órdenes, ¿sí? Por una cuestión de tiempos, de que se tienen que retirar los disertantes. Vamos a pasar y a darle la palabra a la hermana Nina Lu. La hermana está iniciando para compartir pantalla. Muy bien. Imainaya Cachaquiche, Jajao, Atunanca, gracias por este espacio tan importante, tan necesario para nuestros pueblos y para nosotros en este momento. Y bueno, quería partir compartiendo un dossier que acabamos de lanzar recién hace 2 segunditos, que es un trabajo que intenta recuperar 500 años de memorias, de resistencias y de denuncias de los territorios con este concepto que es lo común y el despojo, ¿no? Como lo público, lo que muchas veces han querido proponer, la defensa de lo público, ¿no? Y dicen, bueno, no, hay que defender el territorio de parques nacionales porque es el territorio de la nación, hay que defender el Estado porque el Estado es lo público, es lo que nos sirve a todos los argentinos y las argentinas. Pero ¿qué pasa cuando lo público no incluye a los pueblos indígenas? Cuando lo público solamente habla de las instituciones blancas y coloniales. Y ahí es donde nosotros proponemos que está bien hablar de lo público y hablar de la democracia, entendiendo que son conceptos traídos del norte global que muchas veces sirven para criminalizarnos, yendo a la pregunta que me hacía recién la hermana Liro, porque esa es la excusa que utilizan para perseguirnos, que estamos atentando en contra de lo público,
Y nosotros decimos, bien, lo público lo define el norte global y lo definen de manera hegemónica las corporaciones y sus cómplices en los estados. Pero ¿qué pasa con lo común? ¿Qué pasa con la vida, con los 4 elementos, con la tierra, el agua, el fuego y el aire, que son posibles, que son necesarios para que nosotros hoy estemos acá y para las próximas generaciones? Entonces, en este dossier donde hemos trabajado en conjunto organizaciones sociales, movimientos, la Unión Diaguita por las comunidades de Tucumán, han estado presentes las hermanas feministas de la Yayala, trayendo lo que comentaba recién el hermano Carriqueo respecto de Ecuador, respecto al proceso en Bolivia, y cómo todo esto tiene que empezar a nutrirnos, porque uno de los objetivos que nos hemos impuesto en esta tarea de recuperar lo común es la memoria, pero no para seguir quejándonos. ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué nos encontramos? ¿Para qué nos reunimos el 11 de octubre? Para seguir padeciendo la historia colonial y nombrando otra vez a los apropiadores y renegando, rumiando una historia que nos ha pasado por encima, o nos reunimos para pensar el futuro que tenemos en común. Obviamente que hay un punto de partida que no podemos desconocer, pero en estos momentos tenemos que tener una mirada más amplia que nos permita comprender que están criminalizando a las comunidades indígenas en los territorios, pero que también están persiguiendo a los movimientos sociales en las ciudades, que están golpeando a los jubilados en las plazas de la capital del país, pero también están persiguiendo a quienes defienden la vida, como pasa acá con los hermanos animalistas, que defienden a los gallos, por ejemplo, que los usan para riñas, o que por encontrarse en contra de ese poder concentrado y hegemónico, los criminalizan y los persiguen, los allanan, les inventan causas. Entonces también creo que lo común pasa en este momento por empezar a comprender que estamos viviendo en los tiempos que entendemos que son cíclicos, un tiempo muy parecido al que fue anterior al 73 y al 74. Un tiempo donde la consolidación de los movimientos sociales, de las organizaciones indígenas, han llegado al punto tal de organización y determinación que ya pone en riesgo otra vez el poder hegemónico. Y la respuesta de ese poder hegemónico se está haciendo sentir de la misma manera que lo hicieron en la dictadura eclesiástico, militar, corporativa, empresarial y estatal. Lo están haciendo con coerción, lo están haciendo con el borramiento de nuestras identidades, nuestras memorias, lo están haciendo con la especulación de un futuro tecnológico y deshumanizado, y lo están haciendo atacando lo común con la excusa de la defensa de lo público. Dejo la palabrita para los demás hermanos y agradezco mucho el espacio. Hayaya. Hayaya, hermana. Muchísimas gracias. Esta fue Ya, la palabra alemán. Allá, ya. Esta fue la palabra de Nina Luz, de Territorio Diaguita de Tucumán. Vamos a recordar que estamos saliendo en vivo gracias a la gentileza del Tejido de Profesionales Indígenas y su canal de YouTube, también siendo retransmitido en las páginas de Facebook de Telecisa, Unión de los Pueblos Nación Diaguita de Tucumán y Red de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro de Argentina y de Chile. Le vamos a dar la palabra para que continúe al hermano Raúl Sajama. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Vamos entonces. La verdad que no sé a quién se le ocurrió verlo el temario, pero está muy interesante porque da lugar para muchas cosas con los títulos que han puesto, por ejemplo, despojo y desterritorialización. Y da para mucho. Por ejemplo, en estos días estaba viendo la cuestión del requerimiento que se aplicó a partir de 1510 o 1512, en el afán, digamos, de darle una cobertura legal a todo el genocidio que han realizado en la conquista, digamos, desde allá,
desde España hacia América. Y es notable, es de destacar, y hay que verlo con profundidad, cómo se han puesto a trabajar los pensantes, estamos hablando del año 1510 más o menos, cómo iban a formular los textos que iban a poner en el requerimiento a los fines de cubrirse. Era como si hubiera una Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esa época que no había, y estos señores estaban pensando en cómo hacemos para no aparecer responsables. O sea, ahí está la intención. Hay un marco legal que supuestamente dice que hay que tratar a todos los humanos, algunos que no nos ven como humanos, etcétera. Y en el fondo está la idea de, habiendo un marco legal vigente, ¿cómo hacemos? Estoy pensando, los españoles, ¿cómo pensaban, no? Hay la ley, queremos cumplir la ley, pero no la queremos cumplir. Y ahí está el requerimiento, ¿sí? ¿Cómo lo trasladamos esto ahora? Hoy, cositas más, cositas menos, con esa misma intención. Hay un marco legal y en este caso la autoridad nacional, las gestiones nacionales, en este caso el presidente y los gobernadores, y se hacen, omiten, voy a ser diplomático, omiten cumplir con todo el marco legal que hay, no solamente el que se refiere al marco legal de las comunidades indígenas, la consulta, a muchas cuestiones que tienen que ver con eso. O sea, dentro del proceso de despojo, comparado con el requerimiento de 1510, estos señores se han puesto a estudiar y ver cómo al mismo tiempo se presentan de cara a la sociedad y dicen, vamos a cumplir con la ley, vamos a observar la ley. Pero al mismo tiempo, en sus hechos, no lo hacen. ¿Sí? Y bueno, voy a mencionar los casos. Por ejemplo, a nivel nacional, acá me hice un borradorcito, están, por ejemplo, el señor ese que está en el INAI, que de vez en cuando está sacando algunas resoluciones contrarias a la cuestión legal, porque yo creo que ni siquiera considera lo que dice la Constitución cuando dice que reconoce la preexistencia. Evidentemente, ese señor se considera que está por encima de la Constitución y que su palabra y su criterio y su mirada es mucho más que el artículo 75, inciso 17, cuando firma esas resoluciones dejando sin efecto algunos relevamientos territoriales de comunidades indígenas acá para la zona de Misiones y también para la zona del sur. No una, sino varias, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos las entidades privadas, ahí tenemos Consenso Bariloche. En el discurso, pero prácticamente son capaces de invitarnos un mate, sentarnos a charlar, pero esa no es su intención, ¿sí? O sea, cómo es la organización casi jurídica que se está haciendo y que tiene que ver con aparentar un respeto, un cumplimiento por un marco legal vigente, por la vigencia del Estado de Derecho, vendríamos a decir, hasta eso son capaces de decir. Pero la intención es todo lo contrario. Recientemente hubo un encuentro de universidad, de un congreso de antropología social acá en la facultad, en la Universidad Nacional de Jujuy. Y varios trabajos que he escuchado presentarse asumen como que los indígenas, acá en la Argentina, le hemos dicho sí a la transición climática. Y es más como que si en algún momento nos hubiéramos reunido y nos hubiéramos pronunciado, estamos conformes con cómo se va a hacer la transición energética, perdón. Y estamos conformes también con aportar nuestros conocimientos, porque ese es otro aspecto que también está ocurriendo. De repente, acá en Jujuy, en otras provincias, también se está trabajando sobre el tema de los conocimientos tradicionales, pero sin cumplir con la pauta de reconocer que los que tienen la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales son las comunidades indígenas. Ejemplos hay varios, ¿eh? ¿Qué decir a nivel provincial? Acá en la provincia de Jujuy, de donde soy yo, ¿sí? Nuestro gobernador, nuestros diputados de los colores del partido mayoritario y de la oposición, entre comillas,
pregonan que acá como que se cumple todas las leyes y todos somos felices y que nadie tiene que venir a observar. Pero sin embargo, doy un ejemplo. Se escucha mucho el tema del incumplimiento de la consulta. Este gobierno de la provincia de Jujuy, ¿sí? Estamos hablando de despojo. ¿Y cómo se llega al despojo? El gobierno de la provincia de Jujuy, cuando una minera, cuando una empresa industrial va a entrar a un territorio comunitario indígena, con su proyecto, con su plan de trabajo, dice la ley que el señor gobernador tiene que hacer la consulta indígena. Significa que tiene que buscarlo al representante legal de la empresa y decirle, señor coreano, chino, etcétera, venga, acompáñeme y presentarse ante la comunidad y decir, buen día, señores comuneros, acá está el representante legal de la empresa, tenemos que hacer la consulta y bueno, se hará un calendario de reuniones, etcétera, porque la consulta no se hace en un día. Eso sería lo ideal. Pero el señor gobernador, que está rodeado de abogados, no hace eso. ¿Qué hace en lugar de eso? Aplica el decreto 7751, ¿sí? Que no es lo mismo legalmente, evidentemente, que la consulta indígena del convenio 169, ¿sí? Eso es una pauta de cómo están funcionando. Es como que si se han organizado en el ámbito privado hacemos esto, a nivel nacional estamos haciendo aquello, ¿sí? ¿Qué decir de parques nacionales? ¿Qué decir también, por ejemplo, hace poco sale un anuncio de ENDEPA, en el cual sale el señor obispo de la provincia de Jujuy expresando su preocupación con la ministra futura, que es candidata a diputada nacional ahora, la señora Sigaram, expresando preocupación por las comunidades indígenas, por las mineras, etcétera, etcétera, por lo que está ocurriendo, por las tensiones. Y más abajo, en el párrafo siguiente, dice que una ingeniera que es parte de ENDEPA comenta que estuvo presente en las reuniones, digamos, de la UGAM, que están dentro del proceso del decreto 7751, ¿sí? Expresando ella que hay algunas cuestiones que habría que ser más preciso con las respuestas, con las observaciones o quizá con las preguntas que han planteado las personas de las comunidades que han asistido a esas reuniones. Pregunto yo, ¿por qué ENDEPA se toma la atribución de ir a participar en un proceso que no tendría que ocurrir? ENDEPA tendría que plantear, señor gobernador, con mucho respeto, decimos lo que usted tiene que hacer en lugar de esas reuniones en la UGAM que están bajo el decreto 7751, usted tiene que hacer la consulta indígena del convenio 169. ¿Sí? ¿Qué decir? Lo que está ocurriendo también, todo y entra dentro de la cuestión del proceso de despojo, porque unas cositas aquí, otras allá, apuntan a un proceso del despojo de los territorios comunitarios desde La Quiaca hasta Ushuaia. El último que voy a mencionar, porque ejemplo hay un montón y presente, viendo YouTube el otro día me doy con que hubo un proceso de elección del defensor de niñez y adolescencia a nivel nacional. ¿Qué es lo notable? Lo que hay que da preocupación. Resulta que la comisión donde hacían esta evaluación está a cargo de la señora Sarapura. La señora Sarapura ha sido funcionaria, o es funcionaria, perdón, es parte del equipo de gobierno del señor Gerardo Morales, al que también pertenece el actual gobernador, don Sadir, los cuales, digamos, han llevado una política totalmente contraria a pretender decir que alguna vez se han preocupado por los derechos de niños, adolescentes, etc. Prueba, hay muchas que muestran hasta en video cómo se ha desconocido y se ha obviado el derecho de los chicos, adolescentes. Al contrario, algunos adolescentes han salido con un ojo menos en el año 2023 en Jujuy. Yo pregunto, ¿por qué, cómo una persona, como esta persona, con qué criterio va a evaluar las condiciones que tiene que tener un defensor nacional de niñez y adolescencia? ¿Sí? Y todo esto va sumando para un proceso de despojo. Ignoramos, yo personalmente ignoro las calidades de la persona que ha salido elegida, digamos, como defensor, pero es preocupante. Es lo mismo que
qué sé yo, como de defensor del pueblo, vamos a permitir que alguien que haya tenido una función dentro del proceso militar que terminó en el año 83 haya sido, digamos, un funcionario de primera línea. Algo anda mal por ahí. Y yo creo que tenemos que empezar a prestar atención, por eso agradezco a las personas que han llevado adelante esta reunión, que nos permiten compartir de las cosas que también he escuchado de Tucumán recién, de lo que han producido un documento, que yo creo que es muy importante. Eh, Hasta aquí nomás, no sé quién seguirá. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Raúl Sajama, desde Tilcara, Jujuy. Le vamos a dar la palabra a la hermana Verónica Aspirós, de Los Toldos, Buenos Aires. Ella integra el tejido de profesionales indígenas. Antes de eso vamos a reforzar un poquito las preguntas, que son como un eje, ¿sí?, para la disertación de cada uno de los hermanos y hermanas. ¿Cómo se expresa hoy el modelo de despojo y disciplinamiento en los territorios y en las ciudades? Desde la privatización del agua hasta la militarización y el control social, ¿qué formas adopta este avance? Y cuando las leyes del Estado no sirven o son utilizadas en nuestra contra, ¿con qué nos defendemos? Le damos la palabra a la hermana Verónica. Mañumeyu, Lamien, Telesisa, gracias por la iniciativa para convocarnos a reflexionar sobre cómo los pueblos originarios estamos viviendo en este presente. Ahí estoy compartiendo lo que fue el territorio mapuche previo al despojo territorial de los dos lados de la cordillera. Y acá hay un icono donde está el Aroftubo, que es el lugar donde está localizado mi comunidad. Y esta información que ven al lado derecho es la cantidad de hectáreas despojadas al pueblo mapuche durante la campaña roquista. La cantidad de hectáreas, 70 millones de hectáreas, 70.000 millones de hectáreas. Después está la cantidad de territorio con posesión indígena sin título de propiedad comunitaria, la cantidad de tierras extranjerizadas y la cantidad de tierras o territorio relevado. Esta información o este procesamiento de datos lo pude hacer a partir de un informe, que es el último informe oficial que yo tuve acceso en el 2015 del programa de relevamiento territorial. Me parece importante poner, digamos, como en un gráfico y en una ilustración de qué se trata cuando nosotros hablamos de despojo territorial, porque en el imaginario argentino, digamos, en el imaginario argentino hay una idea así como que el movimiento indígena es como llorón o que se lamenta y no tiene propuestas políticas y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? De lo que se construye como estereotipo de lo indígena. Y a mí me parece bien concreto poder materializar, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos del genocidio mapuche y de la pérdida territorial que conlleva la pérdida también de la lengua, el mapuzungún, el desplazamiento de nuestra lengua y algo que nos toca también, digamos, como mujeres mapuches, que tiene que ver con el silenciamiento que hubo de parte de la sociedad argentina al tomar a las mujeres como botín de guerra para realizar la depuración étnica y que todo eso que le pasó a nuestras abuelas y a nuestras tías tiene una marca en el cuerpo nuestro como mujeres mapuches, una marca como trauma en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, y que impide la reproducción del modo de vida en la actualidad. Y que esto de alguna manera podría ser tomado como algo común, como una alianza con el movimiento feminista. Sin embargo, el feminismo tenido de una agenda blanca, de la blanquitud referida o reducida solamente a derechos sexuales y reproductivos, no logra tomar de qué manera la violencia estructural contra las mujeres mapuches e indígenas repercute en la cotidianidad. Por eso a mí me parece importante poder, digamos, pensar que lo que nos pasa hoy como mujeres mapuches es una continuidad de lo que nos pasó antes, pero estamos en este momento donde
estamos en condiciones de abrir los diálogos posibles con actores sociales y políticos de la argentinidad, que llevarían, supongo, ¿no?, una mejor calidad democrática y convivencia en este territorio que hoy se llama Argentina. En la provincia de Buenos Aires, que es de donde yo soy, en Los Toldos, esta parte que está ubicada, mostré el mapa, porque es de qué manera se introduce el modelo de monocultivo de soja transgénica, por el cual, digamos, el Estado profundiza, digamos, el ingreso de divisas a partir de la exportación de soja en la década del 90 y que actualmente está virando a trigo, pero se trata, digamos, del mismo mecanismo de incorporar semilla modificada genéticamente, lo que conlleva a dos situaciones. Por un lado, la toxicidad que genera el modelo monocultivo por la aplicación de agroquímico, que no solamente depreda la salud de la población mapuche que vive en los toldos o que vive en la ruralidad, sino de toda la población de todos estos distritos que ahí que se está marcando en bordó, en rojo y en rosado, que es la alta toxicidad que está teniendo el suelo, el aire y el agua, porque, como ustedes saben, el territorio mapuche está debajo del río Salado y atraviesa el río Salado esta zona noroeste, por lo tanto, ese río que en un tiempo, digamos, traía vida al territorio, ahora está siendo contaminado por la aplicación de agroquímicos. Y sobre este territorio, digamos que se aplica el modelo monocultivo de soja, es el territorio despojado al pueblo mapuche. Por lo tanto, en el proceso actual, como también lo hubo en la campaña de Roca, hay beneficiarios de ese despojo. Y esos beneficiarios tienen nombre y apellido. Son los medianos, o que ya casi ni quedan, medianos chacareros, digamos, que se apropiaron de nuestros territorios, sino que ahora, digamos, los apropiadores de esa riqueza, de ese suelo, son los pool de siembra, a los cuales el gobierno actual, digamos, ha levantado todas las retenciones y ha triplicado la ganancia hace menos de 15 días para seguir beneficiando la acumulación de riqueza. Digo que esto sucede en paralelo a lo que significa la contaminación del cuerpo físico de nosotros, la contaminación del cuerpo mental, porque evidentemente vivimos en una tensión constante con los aplicadores terrestres y aéreos, y también con la complicidad, digamos, de los intendentes municipales que no generan, digamos, y los consejos deliberantes también, que no generan normativas de protección de las aguas o de la población que todavía vive en la ruralidad. Acá lo que quise mostrar es cómo va virando, cómo va cambiando el modelo productivo a partir de la década del 80, ¿no? Digamos, el advenimiento de la democracia, ¿no?, que se levanta como una bandera, y obviamente nosotros le levantamos que es mucho mejor vivir en un sistema político democrático que en una dictadura, pero que a partir, digamos, de este sistema democrático, el modelo de producción y el modelo económico de país es un modelo depredador. Y acá lo que estoy tratando de mostrar en esta secuencia, que son 40 años de democracia, es la modificación del tipo de grano que se siembra en este territorio, que fue virando y que además en los campos mapuche, en el territorio mapuche era súper diverso, terminó decantando en casi el 70% del suelo está sembrado, no implantado con soja transgénica, y ahora la novedad empieza a ser el trigo que además, digamos, tiene otro tipo de paquete tecnológico que tiene, digamos, más toxicidad, digamos, la harina que ahora vamos a empezar a consumir. Por lo tanto, va a haber muchísimas más derivaciones respecto a la salud por la ingesta de un trigo transgénico. Bueno,
Evidentemente, todas estas cuestiones, en el caso nuestro, la comunidad y también, digamos, el recorrido que yo como profesional, digamos, dentro del campo de la salud, creo que hay muchos pendientes. Por ahora me quedo acá nomás para no marearlos con tanto dato. Me gusta a mí mostrar un poco, jugar un poco con las estadísticas, porque la narrativa que nosotros a veces hacemos no tiene, o al menos a veces pareciera que no tiene sustentabilidad o no tiene soporte cuantitativo, o cuando queremos describir una situación económica o describir una situación de sobreexplotación, digamos, de un pueblo sobre otro. Pareciera como que estamos imaginando algo que no sucede. Bueno, acá están los datos, digamos, que sostienen nuestra narrativa, y por eso es importante generar mesas de diálogo político con quienes toman decisiones para generar, digamos, propuestas alternativas a los modelos de desarrollo, tanto de monocultivo como en la zona que está la Ñaña Lourdes contra la megaminería, como el extractivismo de litio, lo que está pasando en el norte, o lo que se pretende hacer con el tema de hidrocarburos en el sur. Me parece que nosotros tenemos que lograr poner en números algunos datos para ser más asertivos en la construcción de alianzas políticas con la argentinidad. Gracias. Muchísimas gracias a la hermana Verónica por su palabra desde el tejido de profesionales indígenas. Vamos a iniciar con la segunda ronda de pregunta, de palabra, y le vamos a dar la palabra en primer lugar, por una cuestión de tiempos, a la hermana Nina Luz desde la Unión de los Pueblos Nación Diaguita de Tucumán. Las palabras que van a ser eje en esta segunda ronda, las preguntas, van a ser las siguientes. ¿Qué significa hoy gobernar desde lo indígena? ¿Cómo se ejerce el mandato comunitario y cómo se construye autoridad sin reproducir las lógicas coloniales del poder? Y la última pregunta eje sería, ¿cuáles son los desafíos y aprendizajes de las formas de gobierno indígena frente al modelo extractivista y las políticas del Estado? Escuchamos a Nina Lu. Bueno, muchas gracias, ñaña. La verdad que una sola dos cosas, como una pregunta tremenda. Me parece que justo es, como decía recién el hermano Raúl, son las preguntas que tenemos que hacernos en estos momentos. Son justamente los ejes, las discusiones, los debates que tenemos que tener en este momento. Para mí es muy importante remarcar también que los convenios internacionales, los plexos constitucionales han reconocido nuestros derechos gracias a la lucha de todos los abuelos, los ancestros que han sostenido esta política indígena, esta forma de dialogar, conociendo lo diferente. Y nosotros por ahí recuperamos mucho la memoria de que los territorios indígenas tienen integralidad. Quiere decir que no existen las fronteras que nos imponen los estados. Esto de decir, no, bueno, los collas son bolivianos, los mapuches son chilenos, en realidad es una manera de extranjerización, de discriminación, que lo que quiere justamente es negar una característica fundamental que tienen nuestros pueblos, que es la transhumancia, ¿no? Y que es la posibilidad de vivir en distintos lugares, en distintos puestos, de tener una familia grande que no está solamente limitada a lo humano, sino también a los animales con los que se viaja para las veranadas, a lo que se va para arriba cuando falta el pasto y se los cuida y se vive con ellos durante toda la temporada. Esto de mantener las costumbres ancestrales de la transhumancia tiene que ver con aspectos económicos, políticos y sociales que en nuestro sistema capitalista actual está completamente criminalizado y perseguido. Hoy, si nosotras como diaguitas queremos pasar por el Paso de San Francisco a visitar los territorios del Huasco, donde están nuestras hermanas,
familiares del mismo pueblo-nación, tenemos que hacer una fila detrás de un montón de camiones mineros, detrás de un montón de burocracia estatal, donde muchas veces está la persecución que nos prohíbe transitar libremente los territorios. Y ese despojo del que hablábamos al inicio es un despojo político en el momento en que pretenden encerrarnos en un espacio de 10 por 30 o de 10 por 20 o en un monoambiente. Cada vez es más reducido el espacio de libertad que nos quieren ofrecer como ciudadanos. Antes de ser ciudadanos con derechos, nosotros fuimos pueblo, pueblo con territorio. Y esa es la diferencia fundamental cuando hablamos de devolver los territorios a los pueblos y devolver los pueblos a los territorios. Porque ahí está lo que nombraba recién la hermana Vero en los mapas. Todo ese territorio que figuraba ahí como mapuche y el territorio que estaba justo arriba es el territorio diaguita y el territorio que estaba justo arriba es el territorio quechua, aymara, pero no había límites, había por ejemplo, el dominio de muchas lenguas. Los abuelos recuerdan que antes uno hablaba cacán, hablaba quechua, hablaba mapudungún, incluso nosotros tenemos la memoria de las hermanas que están en la zona de la Concagua de Chile, donde hay una traspolaridad, una convivencia en el sitio del Olivar entre el pueblo mapuche y el pueblo diaguita. Y eso no era una cuestión tan conflictiva que ponía en riesgo la vida como lo es hoy. No éramos enemigos. Seguramente había maneras de gestión territorial que tenían que ver con la competencia o con la lucha, pero no ponía en riesgo la vida humana y de las demás especies. Era parte de un ordenamiento político donde lo primero era el conversar, el confluir, y cuando ese límite se agotaba se iba a otras instancias, ¿no? Ahora lo que nosotros vemos es que por las dudas nos quitan derechos. No sabemos si los extranjeros son criminales o no, pero si por las dudas no les permitamos entrar, no les permitamos tener acceso a la salud, los deportemos, ¿no? No sabemos si el narcotráfico viene de México, de dónde, pero por la duda persigamos a los indígenas, pongamos el plan Güemes, el operativo Roca y empezamos a matar a todos los que parezcan un poco más morenos que lo normal. Y esa organización de la política, de la gestión de la vida, orientada a preservar el capital, es la diferencia fundamental con la forma de organización en nuestros pueblos, porque nosotros entendemos desde el pueblo de Aguita que una de las perspectivas fundamentales del convenio 169 es la de personalidad jurídica. Nosotros no perseguimos un número de expediente en este Estado. Es la obligación del Estado reconocernos a nosotros un nombre, un número de expediente, como reconoce un documento nacional de identidad a las personas que nacen. Pero el hecho de que hayan derogado, por ejemplo, uno de los aspectos del RENACI, donde, por ejemplo, nuestras carpetas técnicas en Tucumán han sido completamente realizadas. El pueblo de Aguita de Tucumán cumplió con todos los pasos que el Estado Nacional impuso. Hicimos nuestras carpetas técnicas, nuestros relevamientos territoriales, nuestros estatutos, nuestras personerías jurídicas. El INAI estuvo presente junto con la Defensoría del Pueblo en esa producción conjunta e intercultural de políticas públicas de gobernanza de los territorios indígenas. Pero ¿qué pasa? Cambia el gobierno y son instituciones que no tienen memoria, porque las instituciones del Estado que están creadas a imagen y semejanza de las instituciones europeas o del norte global, son ventrílocuas, repiten las palabras que importaron de Estados Unidos, de Europa, y no entienden cuál es su sentido y se olvidan de sus compromisos, de los compromisos que este Estado asumió con los pueblos. Y por eso para nosotros la memoria es lo más importante, porque quien está en mora con los pueblos es el Estado argentino. Quien nunca hizo el estudio de títulos para entregarnos todos los relevamientos que nosotros ya hemos recorrido
es el Estado argentino, y así lo dice la sentencia Laca-Jonat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo decimos nosotros. Entonces, empezando desde ahí, tenemos que también tomar en cuenta cuáles van a ser nuestros aspectos de autodeterminación, de libre determinación de los pueblos, ante un Estado que no cumple su palabra, ante unos funcionarios que no tienen memoria, ante unas personas que están más interesadas en fugarse ella, fugar el capital, fugar su forma de vida, antes que solucionar lo que queda acá en el territorio, que es la devastación. Entonces yo entiendo que en este momento el gran desafío de las autoridades, de los dirigentes, de las personas que de alguna manera sostienen y guían los procesos de organización indígena, es volver a entender qué es personalidad jurídica, volver a entender por qué somos responsables de nuestro propio futuro, volver a entender que la soberanía reside en los pueblos, no en los gobiernos. Si los gobiernos tienen soberanía, es porque están habitados estos territorios de manera ancestral por los pueblos. Si ustedes revisan la causa internacional de Malvinas, lo que dice el Estado argentino es que ahí vivieron habitantes indígenas de manera milenaria y que esos habitantes indígenas eran argentinos y que esas islas pertenecen al mar continental argentino. Y desde allí pelean la soberanía de un Estado sobre un territorio que ellos mismos dejaron ocupar y que ellos mismos usaron como botín de guerra cuando necesitaron sacar la mirada sobre una dictadura voraz. Entonces la soberanía que nosotros, que emana de los pueblos y es utilizada por los estados, también muchas veces es utilizada en nuestra propia contra, porque nos despojan de un territorio para hacer un parque nacional, una reserva de la defensa, pero luego ese mismo parque nacional firma un convenio con una empresa china, con una empresa inglesa, y ahí ya la soberanía no vale. O sea, nosotros somos más extranjeros en nuestro territorio que los propios extranjeros. Y ahí es donde nosotros necesitamos recordar que si nuestros ancestros están enterrados ahí, que si nuestra vida depende de ese alimento y si de esa agua, es nuestra tarea defenderla de manera organizada, colectiva, conjunta, sentarnos otra vez a discutir entre pueblos como estamos haciendo en esta maravillosa mesa. La plurinacionalidad no solamente es con el blanco, la interculturalidad no siempre tiene que incluir al blanco. Tenemos que sentarnos entre pueblos, entre organizaciones, a discutir una agenda propia de defensa de lo común. Y después también, junto con los otros movimientos sociales, abrirnos a comprender quiénes están viviendo lo mismo que nosotros, estudiar los casos de Palestina, de Ecuador, qué es lo que se viene en nuestros territorios, y con esa información tomar acciones, hermanos, porque consideramos que la época de llenar papers académicos, de hacer congresos o de andar de turismo por el mundo con la cuestión indígena ha terminado. Este es el momento donde vamos a definir si lo indígena es de la defensa del territorio o se trata de un adorno más en una identidad. Así que con el permisito dejo la palabra y agradezco de corazón el espacio. Hayaya. Hayaya, hermana Nina Lu, desde la Unión de los Pueblos de Nación de Aguita desde Tucumán. Continuamos con esta segunda ronda de pregunta y disertación de los hermanos y hermanas. Le vamos a dar la palabra a continuación al hermano Orlando Carqueo, del pueblo mapuche, provincia de Río Negro. Bueno, creo que ahí en la pregunta, qué lejos estamos, bueno, de la aplicación del autogobierno, de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? En un contexto donde el Estado, como decía la hermana Lourdes, avanza sobre los territorios, ¿no? En un proceso que es violento, que sigue poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que, y no es que no existan leyes, por eso justamente el proceso extractivo tiene que ver con que no se cumplan esas leyes, que no haya respeto y por eso la violación de los derechos humanos. Entonces,
Y eso lo viven todos los pueblos de la Via Yala en estos tiempos, ¿no? Entonces, la organización como una base de discusión importante, ¿no? Las comunidades tienen que construir organizaciones políticas que discutan con el Estado de igual a igual o que tomen decisiones de defender, de oponerse, como se están oponiendo a los desalojos, ¿no? Y eso es algo que pone en tensión, porque los cambios tienen que venir con la discusión social. No es una cuestión solo de la representación política, o en todo caso, nosotros no tenemos ninguna representación en el Estado, por eso es importante la organización, la formación, la discusión entre los pueblos. Nosotros en Argentina no tenemos una organización donde converjamos todos los pueblos o las organizaciones, ¿no? Y ese es por la extensión, por las distancias también, ¿no? Porque ha sido un proceso de, de separación y del desconocimiento de la identidad indígena, ¿no? Entonces creo que son procesos sociales que se están dando, que son violentos, que pagamos el costo del progreso, y que, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Tenemos territorios discontinuos, entonces ahí se torna importante la organización para poder, con todas las dificultades que ello implica, ¿no? Porque es un ejercicio que no hay que perder, eh, que, que implica eh, fortalecer y acompañar esos procesos de defensa del territorio, ¿no? Y una discusión con el Estado que nos tiene del otro lado frente al extractivismo petrolero, minero, la concentración de la tierra, ¿no? Entonces, existe un plexo internacional, leyes nacionales y provinciales, sin embargo, no hay respeto por eso. Y ahí donde no es solo un contexto político de la Argentina, sino que hay un mecanismo internacional también, donde el extractivismo se aplica en Abya Yala, en África, en Asia, ¿no? Y todas esas riquezas van concentrados a un lugar. Por eso el Estado, no, ninguno de los estados, los más progresistas en Latinoamérica no están respetando el derecho a la consulta y al consentimiento. Eso, la gravedad es en una crisis climática. Creo que los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar a construir una sociedad, ¿no? Intercultural, eh, bueno, que implica también mecanismos de discusión propios, como decía la buen Lourdes, ¿no? Creo que hay que encontrarse y organizar. La organización como base de la defensa colectiva es fundamental. Y los procesos también eh, de, de trabajo y de disputa con todos los estamentos del Estado. Que no cambia porque sí, ¿no? Va a cambiar si hay una discusión social, y eso creo que hay que apuntar como herramientas, ¿no? De transformación. En un contexto muy complejo, de mucha violencia, pero que tenemos que denunciar. Creo que no hay que callarse en eso. Por eso también la estrategia de internacionalización de los conflictos. Hay decisiones colectivas, por ejemplo, el Parlamento Mapuche en el 2022 decidió que va a internacionalizar su lucha como pueblo, la afectación de los territorios, y eso es importante tejer lazos con otras organizaciones indígenas, ¿no? Que están en otros procesos como la CONAIE o como la CODECA o como la Ronda Campesina, en un proceso político-social, ¿no? Creo que hay que buscar siempre un poco la transformación, pero sí desde la verdad, porque no se puede concebir una discusión social sin reconocer el genocidio indígena hace 145 años y desde la construcción del Estado moderno, que como decía Laramuen, es una construcción de Europa implantada en toda la Vía Yala y en todo el mundo, un Estado moderno, capitalista, colonizador, machista, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmar esos 500 años de colonización, 100 años de colonización que tiene un fuerte impacto en las comunidades, ¿no? En su manera de discutir. Bueno, creo que
que por ahí van los procesos, ¿no? La discusión de la identidad, pero sobre todo discusión social en Argentina. Creo que hay una identidad indígena que no está aceptada, que hay un genocidio que no está aceptado y que esas son las cuestiones primordiales que se debatan socialmente, porque permean otras discusiones como el extractivismo y la ocupación territorial, la contaminación de los ríos. Bueno, todo eso creo que es nuestra agenda. Gracias. La palabra de Orlando Carriqueo, del hermano. Vamos a pedirle que tome la palabra el hermano Raúl Sajama desde Tilcara, Jujuy, referente a la comunidad Angosto del Perchel, no sin antes reforzar nuevamente las preguntas de esta segunda ronda. ¿Qué significa hoy gobernar desde lo indígena? ¿Cómo se ejerce el mandato comunitario y cómo se construye autoridad sin reproducir las lógicas coloniales del poder? ¿Y cuáles son los desafíos y aprendizajes de las formas de gobierno indígena frente al modelo extractivista y las políticas del Estado? Le damos la palabra al hermano Raúl Sajama. ¿Está por ahí? Muchas gracias, muchas gracias. El tema de la gobernanza indígena, estamos hablando de llevar adelante el gobierno a través de las instituciones tradicionales que tienen las comunidades indígenas. En los últimos 20 años se ha visto, digamos, no solamente cuestionado, sino también atacado. Las políticas de gobierno en acompañamiento de, en este caso, de las líneas, las políticas extractivistas, han hecho que se hostigue, digamos, a las formas de gobernanza indígena que hay a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de gobernanza, de la estructura de toma de decisiones que tienen las comunidades, que varían de acuerdo a las culturas que hay. Por ejemplo, los collas que estamos acá en Jujuy, los hermanos que están en la zona la zona que es del Chaco sudamericano en Argentina, que son pueblos, digamos, más itinerantes, tienen también su forma de gobernanza. Defino así para no extenderme. ¿Por qué digo hostigado? Porque los gobiernos provinciales, los funcionarios, incumpliendo sus deberes. Porque, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Laca Honjat, cuyo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prácticamente le está haciendo una relación de cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir, en este caso la provincia de Salta, y más precisamente son los trabajos y actividades que tienen que hacer los funcionarios. Y recordemos que los funcionarios provinciales y nacionales, una cosa que siempre está presente, ellos prometen y juran desenvolverse cumpliendo las normas de la Constitución Nacional, de máxima, ¿sí? Entonces, no es un favor lo que le estamos pidiendo. Cuando le estamos planteando que el gobierno provincial y nacional y los funcionarios de todas las dependencias provinciales y nacionales que entran a interactuar con las comunidades indígenas, lo que tienen que hacer ellos es ayudar y aportar a que esa estructura se mantenga. O sea, esa estructura de gobernanza, algunas veces incipiente, algunas veces que se ve, otras veces no, pero son las formas de gobierno tradicional, las formas de llevar adelante la toma de decisiones que tienen los indígenas desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y eso está, digamos, conspirando al futuro de la estructura de gobernanza, porque prácticamente, por lo menos en Jujuy, yo creo que también así se debe estar ocurriendo en las otras provincias, la están reduciendo a un clientelismo político. Está bien con nosotros, bueno, te damos esto o aquello, ¿sí? Y de ahí se avanza hasta en las cuestiones que tiene que plantear esa estructura de política incipiente, digámosle así, que tienen las comunidades indígenas. Entonces, un gobierno que tiene como mandato, ya sea provincial o nacional, no lo decimos nosotros, lo dice nuestra Constitución. En este caso, tienen que cumplir con el mandato
de ellos apoyar la estructura que haya, porque ya la Constitución lo reconoce. La Constitución habla casualmente de lo que estaban hablando hace un rato, de la cuestión de autonomía, de la cuestión de la participación en las actividades que la afecten, en las cuestiones económicas. Pero eso no ocurre. O sea, estando escrito, estos funcionarios no lo cumplen. Por eso digo yo que el tema de la gobernanza, llevar adelante el tema de la gobernanza y la autoridad indígena se ve hostigada, una palabra diplomática para no decir otra cosa, y a futuro, yo no sé a dónde vamos a ir a parar, porque de repente nuestras autoridades tradicionales que tendrían que estar ejerciendo, promoviendo el tema de la gobernanza de una comunidad indígena, de una etnia, en una región, etcétera, de repente está quedando supeditada a la autoridad de una comisión municipal, de una municipalidad, o sea, a una estructura de las agencias del gobierno. Entonces, de esa manera, la gobernanza indígena se ve comprometida. Por eso, vuelvo a decir, hace un rato acá se habló de autonomía. El tema de la autonomía indígena está en el marco legal actualmente vigente. Entonces, yo creo que encuentros y reuniones como esto son necesarios para empezar a promover las distintas acciones que tenemos que hacer nosotros para llevar adelante estas cuestiones que tenemos con mucha razón para decir que tenemos derecho a la vida. Aunque haya autoridades nacionales que en sus palabras prácticamente nos están echando allá, más allá de la quiaca, en el caso de nosotros los jujeños, hay autoridades provinciales que directamente nos tratan como menesterosos a la hora de la planificación de las actividades, digamos, económicas o industriales. Y hay mucho para hablar. Nosotros somos la parte que el gobierno, en este caso de la provincia de Jujuy, no quiere dialogar. Y de por sí, al no querer dialogar, no hay un reconocimiento que lo tendría que hacer el gobierno de la gobernanza. No necesita sacar un decreto, simplemente tiene que instruir a los funcionarios, señores funcionarios, ustedes que están en contacto con las comunidades indígenas, cumplan lo que dice la Constitución. ¿Sí? No hace falta que nosotros saquemos un papel diciendo que somos Brexit, no. Para eso está el compromiso del funcionario de cumplir con las leyes nacionales y la Constitución nacional. Por eso yo creo que a los fines de tratar el tema de la gobernanza, recuperarla y volver a colocarla como un tema, digamos, muy importante para seguir adelante, porque la gobernanza es la que permite, digamos, por ejemplo, la toma de las decisiones. ¿Y dónde está comprometida? Voy a dar el caso de Jujuy. Hace un rato alguien también habló del tema de que no se cumple la consulta indígena. Estamos llegando a una situación en que las comunidades indígenas, muchas veces las autoridades, dejan traslucir, y muy pocos lo dicen, tienen el ciudadano indígena de la República Argentina, que vive en muchas comunidades de Jujuy, tiene miedo, ¿sí?, de solicitar que se cumpla la consulta indígena. Algo anda mal, algo anda mal. Por eso yo creo que nos hace falta profundizar estas reuniones, extender la mayor cantidad de personas, hablar, porque hay mucha gente que es capaz. Alguien habló también de formación. Es necesaria una formación. Acá en Jujuy hay muchos recursos humanos, jóvenes y mayores, que son muy aptos para llevar adelante esta cuestión, que nos falta unas reuniones de diálogo, un poco de buena voluntad y poner adelante estas ganas de sacar adelante la cuestión indígena que está presente en la Argentina, ¿sí?, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Ningún funcionario nacional o provincial va a obviar no vernos, mirarnos, tratar como se está haciendo ahora, ¿sí? Han hecho una reunión del corredor bioceánico en Jujuy. Los indígenas estamos pintados en el papelito, ¿sí? No hay voluntad de diálogo de los gobiernos.
en este caso provincial de Jujuy, y así capaz que está pasando en otras provincias. Entonces, hermanos indígenas, me parece agradecer a este espacio y solicitar que se hagan más reuniones como esta, donde afirmemos que una de las tareas que tenemos es recuperar y fortalecer la gobernanza indígena en cada una de las etnias que hay desde la Quiaca hasta Ushuaia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Raúl Sajama, por su palabra. Continuamos dándole la voz a la hermana Verónica Aspirós. Recordamos, ella desde Los Toldos, Buenos Aires, quien integra el tejido de profesionales indígenas. Bueno, gracias por la ronda, por escucharnos. Yo le voy a poner un poco de merquén, un poco de pimiento. A mí me parece que es importante no escaparle a una cuestión central dentro del movimiento mapuche y también dentro del movimiento indígena argentina, que es cómo se construye poder, ¿no? Porque estuvimos como describiendo los padeceres después del despojo y el saqueo y el constante, digamos, invasión y destrato de nuestro territorio. Y me parece que la forma de oponernos a eso es entrarle a la discusión difícil e incómoda que está dentro, que siempre le esquivamos dentro del movimiento mapuche, que es cómo se construye poder. Y quién tiene poder hoy dentro del movimiento mapuche o cómo lo queremos construir. Tenemos como la memoria de que un poder complementario entre dos roles tradicionales, que fue el de la Machi y del Lonco en el momento de la UCAN, y que fueron dos figuras centrales en la estrategia de la autodefensa, pero eso todavía en el presente no se puede materializar. Y podemos ver, digamos, cuáles son las causas. Seguramente hay que hacer girar un poco más la palabra, pero sí me parece importante decir que nosotros, cuando hablamos de oponernos a un proyecto depredador que lo encarna, digamos, la concentración del capital y lo facilita la normativa del Estado, hay que poder entender, digamos, que el movimiento mapuche o el movimiento indígena tiene como dos vías, ¿no? Una tiene que ver con las relaciones interétnicas con el Estado, que esa es una vía política, pero por el otro lado tiene una vía autonomista que el movimiento mapuche lo empezó a plantear en la década del 90 del otro lado de la cordillera y que se plantea también en la vía territorialista o la vía comunitarista. Y me parece que es importante traer esas experiencias, o al menos en el debate de las ideas, porque si no sabemos hacia dónde caminar, estamos como en una acción reactiva ante la invasión territorial o ante, digamos, el despliegue de la fuerza represiva del Estado. Y entonces ahí creo que hay un pendiente, es si nosotros queremos construir un instrumento político para, digamos, lograr una representatividad dentro del Estado a partir de cargos legislativos, tanto a nivel nacional, provincial o local. ¿Y qué pasa cuando los nuestros o las nuestras se meten en estructuras partidarias? Pareciera que dejó de ser puramente mapuche y entonces le caen todas los juicios y las descalificaciones porque se metió en una estructura partidaria. Y por el otro lado, pareciera que esa vía, digamos, lo mancha, digamos, a Lamien o la Lamien, digamos, de dejar de ser mapuche porque eligió esa vía para instalar una agenda propia dentro de su propia estructura partidaria y luego, digamos, jugar su partida en la gestión de gobierno. Pero por el otro lado, cuando tenemos problemas en términos de diálogo con el Estado, también nos pasa y nos pasó en los dos gobiernos anteriores que no teníamos representación indígena y si la teníamos, en el caso del norte, cuando fue lo del Malón de la Paz, quien encarnaba
encarnaba, digamos, la voz de la derecha, ¿no? Y de la reforma constitucional que se instaló a sangre y represión en Jujuy. Entonces me parece que hay que poder mirar la experiencia latinoamericana, de cómo, de si estos escaños, perdón, si estas representaciones legislativas en los congresos nacionales, en las legislaturas, son, nos hacen avanzar como movimiento indígena o nos hacen retroceder. Y por otro lado, no poner en la dicotomía si solamente podemos hacer una vía autonomista o solamente podemos hacer una vía representativa legislativa dentro del aparato del Estado. A mí me parece humildemente que en este presente nosotros no nos podemos privar de ninguna de las dos vías, ni de la vía institucional ni de la vía autonomista, porque las dos son complementarias. No vivimos aislados de la sociedad argentina y de la sociedad chilena y tampoco tenemos, digamos, una capacidad de poder económico para definir en qué territorio vamos a construir el Mapu o el Mapu. Todavía esa discusión no está, digamos, en la mesa de debate, pero sí me parece que podemos empezar a imaginar dónde se podría construir esa soberanía y ese control territorial y ese control económico y cómo construimos poder económico para después traducirlo a poder político, porque si no ensayamos en un territorio pequeño, eso no lo podemos extender, digamos, en las 7 provincias, por lo menos donde estamos el pueblo mapuche del lado argentino. Y por el otro lado, me parece que como movimiento indígena en Argentina, sí creo que podemos, en esta coyuntura y en esta tan violenta que vive Argentina y de tanta falta de legitimidad de los movimientos sociales, de los movimientos, de las estructuras partidarias y de también de los movimientos ambientales, es pensar, ¿no? ¿Qué nueva agenda queremos imprimirle al 2027 cuando se elija presidente? Porque me parece que estamos en condiciones de pensar si, si esa representación indígena a partir de los escaños reservados o de las bancas reservadas por la identidad indígena podría ser una estrategia para construir poder en todos los territorios indígenas para hacer un distrito único a nivel país y elegir 1, 2 o 3 senadores que se sienten en el Senado de la Nación. Hoy estuve revisando cuántos votos se necesitan en la provincia de Buenos Aires, cuántos se necesita en Río Negro y en Neuquén para poder elegir un senador o una senadora. Y me parece que no estamos, digamos, tan atrás como para plantear, digamos, una coalición que logre construir una propuesta legislativa a partir de las identidades indígenas, de los pueblos indígenas, porque en el último censo de población, que está muy mal hecho, pero bueno, logramos un número, es 1.300.000 personas se reconocen parte de un pueblo indígena. O sea que estamos en condiciones, por los números que yo estuve viendo del sistema DON, de instalar al menos 2 o 3 senadores, o sea, o escaños reservados o bancas reservadas para pueblos indígenas. Y me parece que, no hay que tenerle miedo a esa discusión, que hay que poder caminar esa propuesta para no andar pidiéndole por Estado a un partido político y a un representante de un partido político que exprese una voz del movimiento indígena. Entonces, no estoy diciendo que esté mal entrar a un cargo legislativo por un partido político, a mí me parece que es válido y hay que darse esa discusión áspera dentro del movimiento mapuche, porque hay muchos de los, no sé si muchos, pero algunos de los nuestros se han presentado a elecciones legislativas y ejecutivas asumiendo su identidad mapuche y muchos de los nuestros le han sacado el cuerpo. Entonces, mi pregunta es si a la luz de esa experiencia pensamos que eso es totalmente descartable o por qué no nos revisamos en nuestras prácticas de hermandad y a lo mejor podría ser una vía posible para empezar a pensar cómo se ejerce el poder estando en la gestión estatal, de qué manera novedosa se ejerce el poder dentro de la gestión legislativa, en la gestión estatal, y qué le arrimamos como solución o como propuesta para esa gestión. Y traigo algo bien presente
que es que nuestra Lamien Elisa Loncón, en este presente, está siendo candidata a senadora nacional en Chile. Y de hecho no han salido muchas organizaciones mapuches a bancar, digamos, a Elisa. Sin embargo, todos, o no sé, yo me incluyo en una cierta parte del movimiento mapuche, cuando la vimos, digamos, asumir su rol como presidenta de la reforma constitucional en Chile, vimos una posibilidad concreta de generar otro tipo de mesa de diálogo y de discusión institucional con el Estado chileno. Me parece que la experiencia de Elisa, a volver, digamos, a presentarse por una vía institucional política, tiene que sernos, al menos de esta parte del Pueblo y yo supongo que también en el norte, una luz o una experiencia a la cual mirar y apoyar, porque es probable, digamos, que esté enseñándonos algo, ¿no? Que después del fracaso que fue la reforma constitucional en Chile, se puede seguir creyendo en que la vía política del pueblo mapuche en relación con el Estado puede ser esa. Entonces, no sé, lo tiro acá, no lo he conversado en muchos espacios, a lo mejor es parte de los soliloquios que uno suele hacer, digamos, ante la nada, que a mí me parece que está como ofreciendo el pensamiento político argentino. Y ante algo que a mí me parece en este presente, digamos que nosotros tenemos que poder cuestionar, es que en los cantitos en la calle, ¿no? La patria no se vende, la patria no se vende, que lo canta una cierta parte del movimiento que se dice nacional y popular, a nosotros, al menos yo siento que a mí no me representa porque sobre esa idea de patria se produjo el genocidio mapuche. Entonces yo creo que hay que poder levantar un poco más la intensidad de nuestras voces en clave política para eso, precisamente para invitar a la conversación incómoda entre aquella parte de la sociedad argentina que se pretende progresista, pero cuando está en el ejercicio del poder sigue siendo tan depredador y tan reaccionario como la derecha que estamos teniendo en este presente en el Estado argentino. Gracias. Muchas gracias a la hermana Verónica. Aclarar, comentar, contarles a todos los que están siguiendo este vivo, el día de hoy, 11 de octubre, fecha que nos reúne para reflexionar, para analizar. Esta propuesta nace desde el Frente de Comunicación Indígena, que está conformado por diferentes redes de comunicación que ya vienen en funcionamiento hace varios años. Entre ellas se encuentran la Unión de Pueblos Nación Diaguita de Tucumán, también en colaboración la Red de Mujeres Diaguitas de Argentina y de Chile, Ancestras del Futuro, y por supuesto Telecisa. En esta oportunidad estamos transmitiendo en vivo a través del canal de El Tejido de Profesionales Indígenas. Y bueno, quienes conforman este Frente de Comunicación Indígena son Laki Quispe Pérez, desde Buenos Aires, de orígenes quechuas, Fabiola Benítez, de origen chorote y huichí, desde la provincia de Salta, quien les habla, Lirolay Jerónimo, de orígenes com, auniquen y de Aguitas Calchaquíes. Estamos transmitiendo desde la comunidad india Quilmes, en los valles de Aguitas Calchaquíes de Tucumán. Continuamos con lo que es la tercera ronda, que tiene como objetivo realizar una especie de conclusión, ¿sí? Y de poder dejar un mensaje a quienes nos están pudiendo ver en esta transmisión. En el marco del 11 y 12 de octubre, fechas que nos convocan a recordar el último día de libertad y el Día de Resistencia Indígena, las preguntas ejes serían las siguientes. ¿Qué mensaje quieren dejar al pueblo, a las nuevas generaciones y a quienes hoy nos escuchan desde distintos territorios? ¿Qué palabra, enseñanza o llamado sienten que debe quedar resonando después de este encuentro? Le damos la palabra a la hermana Nina Lu. Bueno, primero agradecer, siento que este espacio es muy rico, que todo lo que van compartiendo cada uno de los hermanos y las hermanas es fundamental para seguir discutiéndolo, para seguir pensándolo. Y me parece también de mucha importancia que el día de hoy estemos en este 11 de octubre, recordando el último día de libertad de los pueblos indígenas en Abya Yala.
y acá en Tucumán es el 3 de octubre, el día que ingresó, de 1600, que ingresó Diego de Rojas a nuestro territorio. Estaba escribiendo recién un pequeño texto como para no extenderme demasiado, porque siento que es como muy grande todo lo que vamos charlando de mucha profundidad. Pero para mí las dos palabras con las que empezamos esta conversación y con las que tenemos que quedarnos al finalizar son protocolización y despojo. Sabemos que las demandas de las comunidades indígenas a nivel global han impulsado el reconocimiento internacional, pero la respuesta que los estados han brindado ha sido acorde a sus protocolos. Políticas eurocentradas que buscan un reconocimiento de la otredad para poder incluirla de una manera que no irrumpa la institucionalidad hegemónica de los gobiernos. Los gobiernos generan políticas que se comportan como si fuesen compartimentos estancos. Los gobiernos cambian sus funcionarios cada 4 años y crean un problema para vender una apariencia de solución a manera de políticas públicas. En un contexto donde las garantías de los estados a nivel global se están cayendo a pedazos, ¿vamos a seguir peleando un espacio en ese barco que se hunde? Quiero mencionar que, por ejemplo, acá una de las propuestas que están levantando cierto grupo político para estas elecciones es la eliminación de las comunas rurales y los municipios. Entonces estamos tendiendo hacia gobiernos cada vez más centralizados, donde esta idea de democracia representativa se encuentra cada vez más dibujada y pasando a otras formas más oligárquicas de control social. Por lo menos acá en el norte y en Tucumán, donde las mismas personas forman parte de los 3 poderes. Hay una familia, una llamada casta que se ha utilizado mucho también en este tiempo, que son quienes toman las decisiones no de hoy ni de ayer, desde que empezó la colonización aquel 3 de octubre, aquel 12 de octubre, en nuestros territorios. Y ellos son quienes han formado esta manera de organización, este pacto social que conocemos como Estado. Vuelvo a esta pregunta, ¿vamos a seguir peleando un espacio en un barco que se está hundiendo? Y bueno, quizás sí, capaz que sea necesario empezar a buscar cuál es el timón, empezar a tapar los agujeros para reflotar un lugar desde el cual seguir viviendo, pero es muy importante e insoslayable que nuestra agenda y nuestra política sea propia y definida desde los pueblos, no entrando de manera cómoda en los espacios de adorno que alimentan la resiliencia del sistema, como por ejemplo ha nombrado el hermano Raúl a Natalia Sarapura, podemos hacer una lista enorme, pero le queda muy cómodo al sistema tener caras y cuerpos indígenas para alimentar su misma resiliencia de opresión. Entonces, ¿cómo hacemos para generar de manera colectiva políticas de Estado centradas en los pueblos? Y bueno, ahí es donde tenemos que comprender que hoy la diferencia, la cuestión social de esta época está entre capitalismo y la vida, la biodiversidad. Es hora de comprender que defender los territorios y los pueblos tiene que ver con poner la biodiversidad al centro. En esta etapa del capitalismo genocida acaparador, ningún sujeto humano es sujeto de emancipación. No podemos seguir pensando que como personas indígenas nos vamos a liberar. Las mujeres, por su lado, van a tirar el patriarcado. Y así con cada una de las luchas. Ningún sujeto humano va a ser el que se libere de manera individual y aislada, porque los humanos somos una especie opresora en el sistema de la biodiversidad, con diferentes matices, con diferentes impactos, pero es lo común a nuestra especie. Entonces, ni los indígenas, ni las mujeres, ni las diversidades sexuales, ni los docentes, ni los jubilados, ningún humano va a ganar una batalla como si esto fuese una guerra, porque los únicos que estamos en guerra somos nosotros. El Pachacuti de la dominación ha terminado, la naturaleza lo sabe. Quizá nuestro llamado sea despojarnos primero en el cuerpo de los mandatos de blanquitud y occidentalidad, fundirnos en una estética natural y que nuestras maneras de organización vuelvan a estar centradas en la vida, en producir alimento, en garantizar el agua, en buscar nuestra propia salud, la salud humana y la no humana, y nuestra supervivencia como especie.
Así es como se reunían nuestros abuelos, entendiendo los procesos y los tiempos de la vida. La economía es la gestión de la vida. Revisar desde lo micro, quiénes, dónde, cómo vamos a pasar la hambruna y la sequía a la que nos están condenando, el despojo al que nos están condenando. Revisar nuestros orígenes, nuestros apellidos, nuestras prácticas y reclamarlas como propias. Elegir obedecer los mandatos ancestrales y desobedecer los mandatos de la dominación. Si desde allí surgen propuestas partidarias de cualquier tipo que quieran irrumpir en las distintas organizaciones del Estado, bienvenido sea. Pero sin esa política propia, no sirve de nada que declaren el 12 de octubre Día de los Pueblos, Día de la Diversidad o Día de la Raza, porque no es solamente nombrar, es también construir, porque lo que no tiene raíz caerá. Y los pueblos tenemos la raíz y necesitamos sostenerla junto con los restos de los seres de la vida. De lo único que somos soberanos es de nuestra propia resistencia. Ay, 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 hermanos y hermanas, con esto me despido y les dejo un abrazo inmenso y mucha fuerza en este día. Muchísimas Ya, gracias ya, por ya. la palabra, Alia. Continuamos dándole la palabra al hermano Orlando Carriqueo, desde el pueblo mapuche, la provincia de Río Negro. Orlando Carriqueo tiene la palabra desde el pueblo mapuche, provincia de Río Negro, referente indígena que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, creo que son un montón de cosas, situaciones, discusiones que hay que tomar que está en base a la organización, ¿no? Creo eh, que hoy el movimiento indígena está centrado en la defensa del territorio, no solo para nosotros como comunidades, sino una proyección también para la sociedad, que tiene que cuidar el agua, enfrentar el extractivismo. Por eso es una discusión mundial en medio de una crisis climática. Creo que por eso yo difiero con la idea de ir a disputar la arena política, porque tiene que ser una decisión colectiva y conversada, construida desde la organización. Creo que las herramientas políticas se van a fortalecer desde la organización y eso va a llevar un proceso. Eh, Sí, creo que hay que acompañar la discusión política de la Argentina y no creo que también tenga que ser a través de escaños reservados. Creo que por eso, si bien eso podría ser una modificación, es subsumir a la voluntad de la mayoría la idea de que el pueblo mapuche solo puede tener representación de minoría. Si hay que construir un proyecto político, creo que tiene que ser integral de nuevas maneras de habitar el territorio, de la producción, del respeto a la autonomía comunitaria, y eso tiene un impacto en la sociedad. Por eso es importante discutir con la sociedad. No es una discusión solo del pueblo mapuche. Me parece que los pueblos indígenas estamos en esa circunstancia de tener que plantear a la sociedad un modelo distinto, y ese modelo distinto es justamente menos extractivismo. Y ese menos extractivismo es menos consumo de eso, ¿no? O discusión a dónde va ese consumo, esa extracción de vaca muerta, la minería de oro, litio, y por eso también tenemos que ver ese proceso de colonización sobre los territorios indígenas. Entonces, y creo que esa colonización está avalada por este Estado, con sus distintas herramientas políticas, ¿no? Que representa. Entonces, la agenda indígena no está en los partidos tradicionales. Y el riesgo de sumarse a esa representación, por supuesto, es que quede subsumida por solo a una cuestión de discusión, porque los intereses justamente son muy todavía importantes, creo que fundamentales los intereses. Nos gobiernan las corporaciones, los poderes, entonces construir una discusión social es como importante para mí. Creo que la identidad, el proceso de fortalecimiento identitario, discutir, fortalecer, creo que eso sí tiene impacto, eso sí creo que construye, porque ahí creo que plantear a la sociedad un modelo de producción distinto, redistribución de la tierra, bajar los procesos extractivos mineros, rechazar
Es decir, bajar la intensidad con la que se está explotando el petróleo y están contaminando. Entonces, no son decisiones fáciles, por eso importan mucha discusión social, ¿no? Pero no es solo una discusión que tiene que asumir Argentina, tiene que asumir el mundo, porque los pueblos indígenas estamos siendo atravesados por ese genocidio constante que ayer fueron las armas y hoy son las industrias mineras, extractivas, petroleras, con una violencia tremenda. Entonces, creo que eso tiene un impacto en el mundo también, porque no solo es Abya es Asia, es África, el norte de África, los pueblos Amasif, los pueblos Rif, están constantemente en esa discusión en Asia, discutiendo ese extractivismo. Y ese extractivismo, por supuesto, impacta en un mundo capitalista. Entonces creo que ahí hay muchas discusiones que se abren. Por supuesto que en lo personal creo que sí hay que determinar en la discusión política de representación. Construir esa Argentina intercultural creo que es el camino, pero tiene que ser, insisto, con que tiene que ser un camino colectivo, discutido con las organizaciones, con las comunidades, que asuman ese compromiso también. Hoy estamos a la defensiva, estamos abocados a defender los territorios contra la condena del Poder Judicial, ¿no? Y que aplica ese poder para seguir corriendo las comunidades. Entonces creo que no hay que huirle a esa discusión, pero creo que tiene un proceso de fortalecimiento que todavía le falta, a la vez que se está dando un proceso identitario en la sociedad de la Argentina y que los estados seguramente se van a modificar en los próximos tiempos. Creo que esa sí es una discusión mundial también, no es solo de acá. Creo que darle identidad a esa discusión política en Argentina, darle la identidad indígena es necesario. Bueno, Rubén Mañún, hasta acá mi palabra. Muchísimas gracias por su palabra, hermano Orlando Carriqueo. Pasamos a darle la palabra a la hermana Verónica Aspirós, desde Los Toldos, Buenos Aires. ¿Se ve? Se ve y se escucha perfecto, hermana. Bueno, yo soy recuperante en Mapuzungún. eh, y bueno, creo que hay una belleza en nuestra lengua y bueno, parte de la recuperación identitaria de mi comunidad y de mi proceso personal es recuperar el Mapuzungún y el Nahuentugún, así que quiero saludar a todos y a todas despidiéndome con algo de un Machi Ul, que es un canto de Machi, que fue recuperado, fue registrado por Les Magniche y bueno, llegó a nosotros a través de un proceso de investigación de una amiga muy querida, Marisa Malvestiti, que es lingüista, que trabaja con el Mapuzungún, así que bueno, algo de lo que vamos recuperando. El canto Ayuma y Shiwen, a Mutu Ayuma y ta Mahuizameu, Quintume Ayuma y ta Paupawen, ta Cosquilla, Maishawen. Afimai ta el cantún maita pufileu. Cheultem tuayu pu shiwen. Trayen kotukom. Tapu pawen mawistameu. Ta mutuayu maita quintu yang niawe niayu. Tania el ta puchipi shiwen. Ta chulun maita trayenko. Ta rayen maita trayenko. Tani runga yapiafel. Tani quintul yahuel pefel. Ta amutu ayuma y ta mahuizameu. El cantum pu fileu ta pushiwen. Entonces dice, le voy a cantar, pues compañero, vamos los dos de nuevo a la montaña. Iremos a buscar Quileneja y Copigüe al cerro. Se terminó el canto de Machi. ¿Cómo te sacaré los gérmenes, compañero? Voy a la cascada. A la Quileneja está en la montaña. Vamos los dos, pues, a buscar remedio para que coman los pequeños pigüichén
jovencitos sagrados. Recogeré yerba de la serpiente en la cascada, recogeré flor en la cascada. Que el escarbo remedio, que el escarbo remedio. Vamos de nuevo los dos al cerro. Canten machis y compañeros. Hermoso. Muchísimas gracias, hermana, por su palabra. Vamos a pasar la voz a el hermano Raúl Sajama, desde Tilcara, Jujuy. Gracias, gracias. Coincido con los planteos de los que me han precedido en esta última mirada que tiene que ver con la resistencia espiritual comunitaria. Y más bien, yo creo que tenemos las condiciones, nos falta un poco organizarnos, reunirnos para llevar adelante no solamente la resistencia, sino pasar y organizarnos para ver cómo seguimos. No al vicio, nuestros ancestros han pasado 500 años y aquí estamos, ¿sí? No sé cómo vamos a llegar a los 600, pero esto tiene que ver con un desafío del cual yo veo que hay condiciones, digamos, hay gente, hay hermanos y hermanas. Me estoy acordando de muchas señoras de las comunidades que así un poco hablando previamente el tema, hay entendimiento. Yo creo mucho en la capacidad que hay. Alguien habló de formación. Sí es necesario formarse, sí, en estas cuestiones. Con un poco de voluntad, sería un desafío muy lindo tratar de llevar adelante estas cuestiones de reunirnos, organizarse. Ahí tocaron el tema político también, a los fines de plantear. Hay entusiasmo, principalmente en algunos jóvenes, quizá inexperiencia también, pero yo creo que en vez de resistencia, hay que plantear, digamos, cómo queremos llevar adelante esta cuestión, ¿sí? La presencia cultural de las comunidades indígenas, eh, la práctica diaria de las cuestiones culturales, desde La Quiaca hasta Ushuaia, en todas las comunidades indígenas, nuestras pautas comunitarias de vida, que no le hemos ido a aprender en la escuela, sino que la hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, son la prueba viviente, digamos, de que la cuestión indígena está presente. Y como acá lo han dicho ya varios, yo dije hostigada por ser diplomático nada más, por las actitudes que tienen muchos funcionarios que miran con cariño, parece más bien a esas propuestas, digamos, que vienen, las propuestas extractivistas, como si eso también le beneficiaría en algo al país, ¿sí? Nosotros, los indígenas, también queremos que este país, la Argentina, sea un país grande, que económicamente le vaya bien, no de la forma en que se está haciendo ahora, ¿sí? Por eso reclamamos un diálogo que en algún momento tiene que haber con las cuestiones, en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión educativa, tantos incumplimientos que hay. Hablamos, por ejemplo, de resistencia, pero, por ejemplo, la ley de educación ya va a cumplir, creo que el año que viene ya anda por los 20 años. Y nos han hecho un sana con el tema de, bueno, ya está la ley, pero nunca se avanzó ni un centímetro en instrumentar la cuestión de la educación intercultural, ni siquiera con las pautas de intercultural. Siempre con recetas desde allá y a través de funcionarios que no sé si les parece, si nos ven, digamos que hasta tendríamos que existir, porque hay racismo también en los funcionarios a la hora de instrumentar las políticas que tiene que tener este país. Hay racismo a la hora de hacer funcionar lo que dice la letra de la Constitución, ¿sí?
No, no puede ser que haya habido tanto tiempo y no se avanzó. Ahí tenemos a los hermanos bolivianos, tomando un ejemplo, ¿ve? Del Chaco sudamericano. Si tomamos como referencia la frontera, ahí a la altura de Yacuiba, Salvador Maza, a la misma distancia para arriba está el Consejo Educativo Guaraní. Cuando vemos todo lo que se ha hecho, con el apoyo del gobierno, por supuesto. Y acá también no sé qué ha pasado, pero hay entusiasmo, hay hermanos que hablan el idioma, hay hermanos indígenas guaraníes que escriben en guaraní, ¿sí? Escriben muy bien en guaraní y en otros idiomas también, el tapiete, el wichí, ¿para qué? O sea, la presencia cultural indígena, menciono esto únicamente como un ejemplo, no me voy a ir ni al centro ni al sur. El idioma mismo es una expresión, es una mirada que afirma la cuestión cultural. Y yo creo que la cuestión cultural hay que empezar, digamos, a reverla a los fines de que se fortalezca, porque en la cuestión cultural, en la práctica que hay a lo largo del año en las comunidades indígenas, es lo que nos da la fortaleza para seguir mirando para adelante y a su vez nos permite, digamos, transmitir a las generaciones siguientes qué es lo que vemos, cómo vemos la vida, cómo tiene que ser la vida desde el punto de vista de las comunidades indígenas. Acá en Jujuy en particular tenemos muchas pautas comunitarias, aunque quizás está un poco desgranando, desarmando esa cuestión, pero está presente, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, nos hace falta más reunirnos, convocar a más hermanos que hay, que tienen mucha capacidad para estas cuestiones, para aportar en distintos campos, porque acá nos hace falta muchas personas que hay en este momento en las comunidades indígenas y que están deseosas de participar y aportar para llevar adelante, porque eso también existe. No solamente para resistir, sino que están ahí prestos para decir qué vamos a hacer. Y con qué es lo que vamos a hacer, me terminaría. No sé si alguien querrá hacer alguna pregunta a alguno de los expositores. Agradezco a los demás expositores porque me permiten aprender otras cosas más. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Desde el Frente de Comunicación Indígena queremos agradecer profundamente a Nina Lu, de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, a Rondo Carriqueo, del pueblo mapuche, del Río Negro, referente indígena. También a Verónica Aspirós, desde Los Toldos, Buenos Aires, quien integra el tejido de profesionales indígenas. A Raúl Sajama, desde Tilcara, Jujuy, referente de la comunidad Angosto del Perchel, quienes compartieron la palabra, compartieron su fuerza y su pensamiento desde sus territorios. También agradecemos a quienes acompañaron desde distintos lugares esta transmisión realizada desde el canal de YouTube del Tejido de Profesionales Indígenas y que fue compartida por Telecisa, Red de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro de Argentina y de Chile, y desde la página oficial de la Unión Pueblos Nación Diaguita de Tucumán. Hoy reafirmamos que la resistencia no es un recuerdo, es una práctica cotidiana, que la memoria está en los museos, está viva en cada comunidad que defiende la vida, defiende el agua, defiende el territorio. Seguimos diciendo que no hay descubrimiento, hubo invasión, y que el futuro será con los pueblos o no será nada. Muchísimas gracias. Cheche, hayaya. Allá, ya, hermanos y hermanas. Hayaya. Mañón, ahí ya creo que hice las cosas bien y detuve. Muchísimas gracias. ¡Qué emoción! Abrazos, que Laki, pasen Laki. lindo. Vamos.